Compañeros, buenas tardes, buen día. Vamos a continuar con nuestras sesiones de teoría y hablando en esta parte del curso sobre la estequiometría. Nos quedamos, o quedó pendiente, una sesión en donde hablásemos de la pureza, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros entender la pureza? ¿Cómo podemos manejar la pureza al hacer los cálculos? Bien, vayámonos a un ejemplo que nos puede ser útil. Vámonos a la cocina, ¿sí? Y elaboremos tinga. Para elaborar tinga, pues necesitamos ingredientes como el jitomate, el chipotle, la cebolla, y bueno, el ingrediente principal, ¿no? Que es el pollo. Eh, Aquí tendremos que ir a la pollería y, por ejemplo, vamos a escoger una pechuga grande. Supongamos que la pechuga, la que tomemos para hacer la tinga, pesa 2 kilogramos aproximadamente, ¿no? Nosotros requerimos que el pollero le quite el hueso, le quite el pellejo, porque regularmente es así como lo pesa, ¿no? Pesa toda la pechuga. Y si uno le dice, señor, por favor, le puede quitar el pellejo, le puede quitar el hueso, entonces únicamente te da la carne para cocer y después ya hacer, deshebrarla, ¿no? Entonces, si le decimos al pollero que quite la piel, que quite el hueso, entonces únicamente nos quedaría la carne, ¿sí? Aquí podemos ver claramente que tenemos una merma, ¿sí? De esos 2 kilogramos, aproximadamente el 15%, más o menos, se va en hueso y pellejo, o piel. El porcentaje restante, el 85% restante, vendría siendo la carne de pechuga, lo que nos interesa, lo que vamos a, o con lo que vamos a cocinar. Lo mismo sucede con un reactivo. Existen reactivos en química que, por ejemplo, cuando ustedes estén en la industria, ¿sí? O por ejemplo en un laboratorio, como administradores de un laboratorio, tendrán que solicitar reactivos. Habrá reactivos que tengan una mayor pureza que otros. Es decir, si lo vemos en términos del pollo, habrá reactivos que tengan más carne y menos hueso, es decir, sean más puros, y habrá otros reactivos que tengan más hueso y menos carne, es decir, menos puros, ¿ok? Los reactivos menos puros nos pueden ayudar para hacer experimentos sencillos o bien a nivel industrial son los que se ocupan porque son baratos. Al ser menos puros son más baratos. Entre más puro sea el compuesto o el reactivo es más caro, ¿sí? También más difícil sea de conseguir, es decir, porque es un elemento raro o bastante caro como el platino, entonces también son reactivos caros. Entonces, la pureza determina a nivel monetario también una inversión. Eh, por ejemplo, ¿no? Esto del pollo que hablábamos para que se entienda. Pero en el caso, por ejemplo, de la sosa, que se ocupa para limpiar las estufas. En algunas casas, nuestras abuelitas, nuestras tías o nuestras mamás, usan la sosa. La sosa no es más que hidróxido de sodio, pero no es tan pura como la que ocupan ustedes en el laboratorio, ¿sí? O para investigación. Ahí el hidróxido de sodio es más puro, tendrá alrededor de un 98% de pureza, es decir, 98% de carne, ¿sí? Mientras que el hidróxido de sodio que ocupan ustedes en la estufa, o que nuestros familiares ocupan en la estufa, tendrá
un 80% de pureza, es decir, un 80% de carne, si lo vemos así, en términos del pollo. Ahora, esto de pureza también se aplica en la minería, jóvenes, porque cuando ustedes extraen el oro, ¿sí? o la plata, o el zinc, o el cobre, no viene así el cobre solito, ahí como un tubo dentro de la roca, o así las masas de cobre. Habrá ocasiones en las que sí, en donde la beta se vea y sea más fácil extraer el cobre de ahí, pero regularmente viene asociado. Entonces dice que el mineral está o no es puro, o está contaminado o no es puro. Entonces hay que purificarlo para extraer el metal. Ahora, esto que les menciono, lo vamos a aplicar a un ejercicio para trabajar este concepto de pureza. Bien, ahora recordemos las reacciones que veníamos trabajando, o la reacción que veníamos trabajando con el óxido férrico en combinación con el monóxido de carbono, nos daba fierro y CO2, ¿sí? Entonces, voy a anotar la reacción para que ustedes y otras personas que vean el video, pues se orienten, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con la reacción que hemos venido trabajando. Voy a anotar el pizarrón. Gas, gas. Ese es sólido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la reacción. Ya no voy a calcular el peso molecular, ya saben cómo hacerlo, lo vimos en clases pasadas, ahí lo pueden ver ustedes en los videos. Solamente voy a colocar ya en la parte de abajo la masa de cada compuesto en la reacción. ¿Sí? La masa dada en kilogramos. Bien, ahora, viene el problema. Voy a dictarlo. ¿Sí? Dice, si se alimenta al horno 2.5 toneladas de hematita, la cual tiene una pureza del 75%, calcule la masa de fierro en estado elemental o fierro metálico que se obtiene. Punto y seguido. Considere que la reacción tiene una eficiencia del 84%. Bueno, ahora, ya que lo anotaron, vamos a trabajar. Vamos a imaginarnos a la hematita, que es el mineral, como una pelota. Ahorita vamos a dejarla como una pelota para poder entender esto de lo que estamos hablando. ¿Sí? A ver, esperen. Me pregunta
pregunta esta Giselle, me pregunta Michelle, me pregunta Alejandra, me pregunta esta Diana, ¿quién es la hematita? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces, si dice que tenemos una pureza del 75%, quiere decir que ese 75% es óxido férrico, ¿sí? Es el mineral, perdón, el compuesto que nos interesa para de ahí extraer el fierro. El restante, el 25%, es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, roca u otros óxidos que tenga la hematita. Déjeme ver. Ajá. Sí, ahí tiene otras rocas. Aquí estoy observando. Ujú. Ok, sí, otros minerales. Tiene otros minerales. Aquí estoy viendo la página de contenido de la hematita. Entonces, puede tener óxidos, arcilla, en fin, ¿sí? La, Entonces, de esa pelota que es la hematita, el 75% es el óxido férrico. ¿Sí? Es lo que nos interesa. El restante son impurezas. No nos sirve, ¿sí? O servirá para otro proceso, que ahorita no vamos a tocar como punto, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hacer el cálculo. Dice el problema que tengo 2.5 toneladas, ¿sí? De hematita, con una pureza del 75%. Entonces, la masa del óxido férrico sería 2.5 por 0.75. A ver, háganlo allí en su casa, en sus libretas, por favor. Esto da 1.875 toneladas. O en kilogramos serían 1.875 kilogramos. ¿No? 1.875 kilogramos. Bien, ahora, ya conocemos la masa del óxido férrico. Queremos conocer cuánto podemos obtener de fierro. Entonces vamos a hacer la regla de 3 o el cálculo que venimos haciendo ya en las pasadas clases. Entonces, la masa de fierro es, entonces tenemos 1.875 kilogramos de óxido férrico, ¿sí? Aquí en mi reacción, de ahí saco las masas para hacer el cálculo. 160 kilogramos de Fe2O3 me proporcionan 112 kilogramos de fierro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Por favor, ahí. Entonces, ¿cuánto te da, Michelle? Fernando. Ok, estoy viendo, pero no. Ajá.
Ok. Quetzalín, Bushland y Didian, ¿cuánto les da? Mauricio, Miguel, Astorga, le da 1312.5 kilogramos de fierro, ¿sí? De fierro elemental o fierro metálico, fierro puro. Pero, hay un pero. Me dice esta Odette, ¿sí? Me dice Odette, profesor, pero ¿cómo es eso de la, de la, de la eficiencia de la reacción? Ah, muy bien. Fíjense, esto es si la reacción fuera eficiente al 100%. Es decir, si nosotros metiésemos 1875 kilogramos, nosotros esperamos, si fuera al 100%, la eficiencia, obtener 1312.5 kilogramos de fierro. O sea, es bastante, ¿no? Es bastante la cantidad de fierro. Sin embargo, la reacción no es eficiente del todo, no es eficiente al 100%. Tiene una eficiencia del 84%. Entre que hay una mala mezcla, entre que hay pérdidas de masa, por ahí que se cayó algo, etcétera, se ha cuantificado que hay un 84% de eficiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar este resultado por 0.84, ¿sí? O también 84 entre 100, que sería lo mismo, ¿no? Y entonces ya obtendríamos la cantidad de fierro real que podríamos obtener al tratar la hematita en la obtención del fierro. ¿Ok? Entonces, voy a multiplicar esto por 0.84. Considerando la eficiencia. Ahí escribí, considerando la eficiencia. Entonces, ¿verdad? Mil ciento dos punto cinco kilogramos de fierro. ¿Sí? Y tan. Ya, entonces, consideramos en este cálculo, o en este ejercicio, la pureza y consideramos también la eficiencia. Son dos porcentajes que están haciendo que se nos reduzca la cantidad de fierro que podemos obtener en el proceso. ¿Ok? No se les olvide, por favor, si en su problema o en su ejercicio o en su trabajo, cuando estén trabajando ya como administradores o como químicos, no olviden que deben de considerar estos porcentajes. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Creo que es interesante. Tiene muchas cosas. Ahora, voy a hacer la parte un poco más complicada. Otros incisos ustedes lo harán. Bueno, voy a leer el ejercicio para que el público pueda conocerlo, ¿no? A ver, entonces, déjenme ver, aquí lo tengo. Dice así el ejercicio. Este ejercicio me lo pasó el profesor Luis Alberto Pérez Monroy, un muy buen maestro de química ahí en UPIXA. Le mando saludos al profesor, lo quiero mucho y bueno, es otra persona bastante confiable por si un momento no llegasen a entenderme a mí. Con el profesor Luis Alberto pueden dirigirse y preguntarle sin problemas algo, ¿no? Nomás le dicen que vienen por parte del profesor Juan Ramón y el profesor Luis Alberto con gusto los atenderá.
Bien, también le mando saludos a Nancy, ¿no? Bien. El problema dice así: un sistema gaseoso con una masa de 1200 kilogramos presenta la siguiente composición en por ciento peso. ¿Sí? Perdón, por ciento masa, es lo mismo. 20% de vapor de agua, 35% de aire seco. El aire seco se divide en 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Bien. Otra parte de la composición es 15% de butano, 20% de dióxido de carbono y 10% de amoníaco. Bien. Ahora, esta mezcla gaseosa, dice el problema, que se introduce primero a una torre de absorción donde se separa el 99% de humedad. En segundo lugar, se introduce a una torre de adsorción y ahí se separa el 95% del CO2. Después, el siguiente inciso dice que esa mezcla se introduce a una torre de adsorción líquida donde se separa el 80% del amoníaco, ¿sí? Y posteriormente esa mezcla se introduce a un cuarto proceso, a un proceso unitario. Las anteriores eran operaciones unitarias. Ojo, ¿sí? En el cuarto inciso, entonces está participando un proceso unitario, ¿sí? Que es una hidrogenación. En la hidrogenación, entonces dice que se lleva a cabo la hidrogenación del butano con un 80% de rendimiento. Entonces, dice el inciso 1, o lo que pregunta, o lo que pide el problema, que se haga el diagrama de flujo ilustrando las separaciones de los componentes, indicando las salidas y las entradas. Sí, eso lo hacen ustedes. Bonito, lo van a hacer bonito, claro, con sus corrientes, lo que está entrando por cada corriente o lo que está saliendo. Y el siguiente inciso es calcula el porciento peso a la salida del reactor catalítico, es decir, al final del proceso, después de que pasó por las operaciones unitarias y por el proceso unitario. Bien, entonces vamos a resolver ese ejercicio en donde nosotros estamos trabajando una serie de etapas que nos van a ayudar a entender qué está pasando. Bien, entonces vamos a resolverlo. Bien, entonces vamos a iniciar aquí con esto. Espero se haya entendido la parte de la pureza. Si no, me dicen y lo volvemos a trabajar. Bueno, tenemos que en la corriente 1, donde inicia el proceso, que están entrando 1200 kilogramos de esa mezcla, ¿sí? 1200 kilogramos, ¿sí? Se está dividiendo esa mezcla en, voy a recalcar aquí la división de la mezcla, en agua, ¿sí? Agua, aire, butano, CO2 y amoníaco. Acá, si quieres. ¿Sí? Pásate por allá. No te preocupes. No me espanta. Pásate por allá. Allá no se puede sacar con el cable. Entonces tenemos aquí que esa mezcla que está iniciándose, perdón, está ingresando al a la primera operación unitaria, tiene esa composición. Y los siguientes porcentajes, ¿sí?
tengo 20%, tengo 20%, tengo 35% en el aire, 35% en el aire, tengo 15% de butano, 15% de butano, tengo el 20% del CO2 y tengo el 10% de amoníaco, ¿no? Sí, este problema lo sacamos de Ventaneando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a calcular la masa de cada uno de los componentes que están ingresando, ¿sí? Lo único que debemos de hacer es multiplicar los 1200 por el porcentaje que está representando cada componente, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo. A ver. Vamos a calcular la masa del agua. La masa del agua, esta sería 1200 kilogramos. 1200 kilogramos por punto 2. ¿Sí? Por punto 2. Por punto 2. Y eso me da como... Eso me da 1200 por 0.2. 240 kilogramos. Ajá. 240 kilogramos de agua. Vamos con el siguiente compuesto. El aire, ¿no? 1200 kilogramos por 0.35. Vamos a ver la masa del butano. Sería 1200 kilogramos por 0.15. ¿Sí? La masa del CO2. 200 kilogramos por 2. La masa del amoníaco. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo tengo, aquí son 240 kilogramos, aquí son 120 kilogramos. Ajá. Acá vamos a ver, aquí serían 420 kilogramos. Y aquí sería 180 kilogramos. Ajá. Entonces aquí son kilogramos de aire, kilogramos de butano, kilogramos de CO2 y kilogramos de amoníaco. ¿Ok? Entonces anótenlo por favor porque voy a borrar. Bueno, a ver, entonces seguimos. Entonces empezamos con la primera operación unitaria, ¿no? Que es el absorbedor. En el caso del absorbedor, en el primer absorbedor dice que se separa el 99% de la humedad. A ver tú. Sí, el 99% de la humedad. Entonces, tenemos que a esa humedad que estamos calculando aquí, en la corriente 1, multiplicarla por 0.99 para saber que esa va a ser la humedad que sale, ¿no?
primer absorbedor, entonces tendremos que la masa de agua removida ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les queda? 237.6 kilogramos. Entonces, eso es lo que se va en el primer absorbedor. Es lo primero que se retira. ¿Sí? Los 237.6 kilogramos de agua. Entonces permanece o remanente sería la diferencia. 240 menos 237.6 kilogramos de agua. Esto me da 2.4 kilogramos. Me queda 2.4 kilogramos de agua. Es lo que está pasando al siguiente, a la siguiente operación unitaria, ¿sí? Que, como dice el problema, es una torre de absorción, ¿no? Entonces, a la torre de absorción, aparte de que está pasando el amoníaco, está pasando el butano, está pasando el aire, de agua está pasando o está entrando 2.4 kilogramos, ¿sí? Y se retiran 237.6 kilogramos de agua. Eso se retiran, se van. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el siguiente inciso o la siguiente etapa para ver cuánto se está removiendo de CO2. Bien. Sabemos que de CO2 están entrando también 240. 240 kilogramos. El problema nos está diciendo que se remueve el 95%. Ahí está. O en términos de fracción masa, 0.95. Esto me queda, si yo multiplico 240 por 0.95, me da 228. ¿Sí? 228 kilogramos de CO2 removido. Eso es lo que se retira en la torre de absorción. ¿Ok? ¿Cuánto me queda? Vamos a ver. Masa del CO2 remanente. Masa del CO2 remanente. Sería la diferencia de 240 menos 228. Eso me queda 12 kilogramos de CO2. ¿Sí? 12 kilogramos de CO2. Bien, después viene una tercera etapa donde dice que en el sistema de absorción, el líquido, se retira el 80% de amoníaco. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos hace un momento, lo vamos a hacer. Vamos a ver. Voy a quitar. Está ahí. Entonces,
de masa de amoníaco, a la entrada yo tengo 120 kilogramos. ¿Sí? Y estoy removiendo el 80%. Entonces ahí, por favor, en sus calculadoras, hagan la multiplicación para ver cuánto les sale. ¿Sí? Les tiene que dar 96, ¿no? Entonces, 96 kilogramos de amoníaco son los que se retiran de la tercera torre de... Perdón, la segunda torre de absorción. Son dos torres de absorción, la primera y la tercera, y en medio hay una torre de absorción. Entonces, esto es los kilogramos de amoníaco removido. ¿Sí? La masa del amoníaco remanente. La masa del amoníaco remanente, pues sería la diferencia, ¿no? 120 menos 96. 120 menos 96. Sí, esto me da 24. ¿Sí? Esto me queda como 24 kilogramos de amoníacos. ¿Sí? De amoníaco remanente. Bien. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que ya está saliendo de todas estas operaciones unitarias, y que toda esta mezcla va a entrar al proceso unitario de la hidrogenación. ¿Sí? Entonces voy a hacer un recuento para que tengamos más claro la masa que está entrando a la hidrogenación, ¿sí? Al proceso unitario. Bien, entonces yo tengo que, a ver, masa de agua son 2.4, ¿no? 2.4 kilogramos. ¿Sí? Lo que me está quedando. ¿Sí? Bueno, a ver, masa de aire, toda, ¿no? Ahorita no hemos removido aire. La masa del aire serían los 420 kilogramos. 420 kilogramos. Bien. Después, la masa de butano. Hasta ahorita no hemos removido butano, entonces todo el butano inicial permanece. Entonces, tenemos butano, son 180 kilogramos. 180 kilogramos. Bueno, la masa del CO2 está permaneciendo, ahí está, a 12 kilogramos. ¿Sí? 12 kilogramos. Y finalmente, la masa del amoníaco. Esto es 24. 24 kilogramos. 24 kilogramos. Entonces vamos a... Bueno, hasta ahí, ¿no? Ya tenemos las cantidades remanentes o las cantidades que permanecen, repito, para entrar a la hidrogenación, al proceso unitario que involucra, bueno, nuevamente, una reacción química. Bueno, ahora, en la hidrogenación aparece la siguiente reacción para el butano, es decir, en esa operación, en ese proceso unitario, ahora quien va a participar es el butano. Ahorita no había debutado el butano, pero ahora entra en acción. Entra en escena el butano
con la siguiente reacción. Ok. Ahí está. Ajá. Entonces pues, tengo el butano. Voy a colocar, bueno, ustedes tendrían que calcular el peso molecular y después del peso molecular calcular la masa. Voy a poner ya directo la masa, porque ya sé que están entrenados para esto. Entonces, las cantidades son las siguientes. Bien, ya tengo entonces las masas. Están entrando 180 kilogramos. Déjenme nada más corroborar. Sí, ¿no? 180. Bien, 180 kilogramos. Entonces, hagamos el cálculo de cuánto estamos obteniendo de los productos. Es decir, del 1-butano, que es este, y de el hidrógeno. Pues, ¿cuánto está obteniendo? Tenemos que hacer a fuerzas la reacción y por lo tanto los cálculos. Entonces, la masa déjame ver. Yo tengo aquí 180 kilogramos de butano, 180 kilogramos de butano. Entonces 88 kilogramos de butano me van a proporcionar 56 kilogramos de 1-butano. 1-butano. Ajá. Y lo mismo para el hidrógeno. 180 kilogramos de butano me van a proporcionar 2 kilogramos de hidrógeno. ¿Sí? Esos 2 kilogramos de hidrógeno que aparecen aquí. Entonces, hagamos los cálculos, por favor, y me dicen sus resultados. Yo voy a borrar esta, ahorita la reacción ya la acabamos de ocupar. No olviden que como producto está saliendo el 1-butano y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, van a salir al final de la hidrogenación. Al final del proceso van a aparecer. El butano desaparece, pero se forman unos nuevos compuestos, los productos. Voy a borrarla, ya la ocupamos, terminamos de usarla. Entonces, la masa del C4H8, ¿sí? Vamos a hacerla. Entonces, 180 por 56 por entre 58 me da 173. 173.8 kilogramos. ¿Sí? La masa del hidrógeno, lo mismo, vamos a hacer el cálculo. Me queda de 6.20. Aquí. Este cálculo me queda como 6.20 de resultado. Pero hay algo que Michel me dice y tiene razón. ¿Dónde queda la eficiencia, profesor? La eficiencia que nos dice el problema que es del 80%.
o el rendimiento. ¿Sí? Entonces, estas cantidades que aparecen aquí hay que multiplicarlas por 0.8. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería 0.8 y esto por 0.8. Voy a bajar un poco el cálculo, este cálculo aquí para poder anotar. Entonces, punto 8. Ahí está. Entonces vamos a hacer 0 por 0.8. Me da 4.96. Déjame ver. 4.96. Sí. 4.96 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el 1-butano? ¿Cuánto me queda? Entonces, esto es... 139, ¿no? 139.03. ¿Sí? Entonces ya tengo toda la composición a la salida. Ojo, ya el butano lo voy a borrar porque ya se desapareció, se consumió. Bien, entonces tengo el agua que queda, tengo el aire, que tampoco no se tocó para nada, pasó tal cual. Tengo el CO2, tengo el amoníaco, tengo el 1-butano y tengo el hidrógeno. Bien, ahora, lo único que tengo que hacer es sumar los totales. Antes de sumar los totales, recuerden que les dije al inicio del problema que el aire se componía por oxígeno y nitrógeno. 21% de oxígeno y 79% de hidrógeno. Entonces, vamos a calcular también la composición del aire. ¿Qué masa hay de cada compuesto? ¿Sí? Entonces, ese 420 lo voy a multiplicar por 0.21 para conocer el oxígeno. Entonces, yo aquí tengo 88.2 kilogramos de O2. ¿Sí? Y tengo para el nitrógeno 331.8. .8 kilogramos de nitrógeno. Ahora, pregunta el problema, la composición porcentual de la mezcla. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el total y de ahí vamos a conocer entonces ya los porcentajes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El total de esto, ¿cuánto sería? El total, entonces sería 2.4 más, deja de hacer ruido, mamá, por favor, más 12 más 24 más 139.03 más 4.96. Esto me da de 609.4. 602, perdón. 602.4 kilogramos. ¿Sí? Totales. ¿Sí? Fíjense, sumé 2.4, 420, 12
24, 139.03 y 4.96 kilogramos. ¿Ok? Sume todo esto y me da 602. Ahora, para calcular el porcentaje de cada compuesto en la mezcla de salida, pues tengo que dividir, ¿no?, el compuesto de interés entre el total por 100. Y entonces ya conocería qué porcentaje estoy teniendo yo ahí. Voy a ver, bueno, voy a hacerlo de otro color para que se pueda apreciar. Voy a hacer entonces la división, ¿no? 2.4 entre el total, 602.4 por 100. Esto me da 0.39. En términos aproximados, 0.4%. ¿Sí? 0.4%. Ahora voy a calcular el porcentaje que representa el oxígeno. 14.6. ¿Sí? El oxígeno 14.6. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno, esto sería 331.8 entre 602.4 por 100. 55. 55.08. ¿Sí? Realmente yo no tengo espacio, tengo que anotarlo así, pero ustedes en su libreta sí pueden hacer una extensión o extenderse. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el CO2. Me queda como 2 entre el total por 100. 1.99. Voy a ponerle 2%. 2%. Ahora el amoníaco, que sería 24, ¿sí?, entre el total por 100 es un 4%. ¿Sí? Voy a calcular ahora el 1-butano. Serían 139.03. Me queda 23. 23.08%. Y en el caso del hidrógeno, a ver, vamos a ver el hidrógeno. Me queda como 0.84%. Entonces ya puedo o hemos resuelto este ejercicio en donde finalmente lo que me interesa es conocer la composición a la salida del proceso, ¿sí?, después de que pasó por las operaciones unitarias y por el proceso unitario de la hidrogenación. Entonces nos está quedando un 0.4% de agua, un 14.6% de oxígeno, 55.08% de nitrógeno, un 2% de CO2, un 4% de amoníaco, 23.08% de 1-butano y 0.84% de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, espero les haya servido esta clase en donde
hablamos acerca de la pureza, hicimos unos ejercicios. Y bueno, si tienen dudas, pues me dicen, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video. Saludos.